los 90s, un hecho insólito, un hecho histórico, desde luego, fue la elección de don Víctor Cervera Pacheco como gobernador constitucional. Había sido interino y la Constitución permite claramente que el que ha sido interino pueda volver a ser, es decir, pueda ser constitucional en una elección. Hubo mucho relajo, se le imputó mucho, yo no sé por qué la oposición contendió si era ilegal su candidatura. Legitimó la situación con la contienda y después quiso hacer un ruido y quiso hacer un escándalo. Lo llevaron a la Congreso Nacional, en fin. Pero bueno, la realidad es que a don Víctor Cervera le tocó una crisis espantosa, la crisis de 94. Es una crisis enorme. Hay que reescribir, pronto se escribirá sobre ella, sobre la línea esa de Enrique Krause, ¿no? De los presidentes, que es un poco también siguiendo la línea de su maestro, don Daniel Cosío Villegas. Pues habría que estudiarla, ¿no? Habría que medirla realmente, porque fue tremenda, ¿no? Entró a todos los hogares, casi todos los hogares mexicanos, ¿no? Que debía su auto, debía su casa, debía su tarjeta de crédito, tenía una pequeña empresa y debía, en fin, una verdadera tragedia fue aquello. Bueno, le tocó esa época, eso hizo más difícil su desempeño. No se había aprobado las leyes esas del presupuesto federal, me parece. Pero quiero destacar un punto integral, si me permiten. Don Víctor Cervera Pacheco tuvo el valor de proseguir con una obra de infraestructura como es el Puerto de Altura. ¿Por qué digo el valor? Porque el que trabaja por una obra de infraestructura trabaja para la siguiente generación o las siguientes generaciones. La obra se ve enorme en el puerto, ¿no? Es muy vistosa, pero no se siente en la vida. Voy a aclarar por qué, y lo aclaro de una vez. Esta obra de infraestructura, hecha en los 90s, los 80s ya se había iniciado, ¿no? Hecha de esa manera, es una obra que va a generar un número determinado de empleos, nada excepcional. Y en tal sentido, la distribución del ingreso que produce es muy reducida. Es cierto que por allá llega el combustóleo y una serie de materias que sirven en términos generales, ¿no? Pero beneficia a un grupo de gente y poco a la población, o su impacto en la población no es el que era hace décadas, que hacer una carretera significaba desarrollo, ¿no? En la época del milagro mexicano, de que crecíamos al 6, al 7%, ¿no? Estoy hablando de los 40, de los 50. Entonces, si en lugar de eso, me pregunto yo, él hubiera hecho lo que hizo el actual gobierno federal, en que algunos países lo hacen, ¿eh? No nos escandalicemos, ¿eh? Entregar una renta a la gente pobre. La decisión del gobierno federal fue muy afortunada. Solo el 5% de los ancianos en este país tienen una cierta cobertura económica. Todos están desprotegidos. Darles un dinero, que el primero que lo hizo fue Fox, poco, pero darles un dinero es beneficiarlos. También es cierto
que ese dinero inmediatamente vuelve a entrar al sistema económico. Porque la gente va y compra lo que necesita. El dinero de una infraestructura como esa muchas veces se acapara por un conjunto de manos, o se va fuera de Yucatán por el gobierno federal, por una compañía del gobierno federal, o se va a los Estados Unidos a los ahorros de alguien, ¿no? No tiene ese efecto, que además, repito, dar dinero así tiene un efecto K, se llama en economía, es decir, un efecto multiplicador. Él intentó algo que nos vuelve a demostrar que no es eficiente. Él intentó que haya pequeñas huertas en las casas, repartiendo bombas, repartiendo, bueno, en fin, una serie de implementos. Eso no es suficiente. Los programas de pobreza, contra la pobreza, que es lo primero que tenemos que hacer, tienen que ser muy dirigidos y de frente combatirlo. No, el dicho es, no le des, enséñale a pescar, no le des pescados, enséñale a pescar. Pero mientras le enseñas a pescar se muere, como la mula del gachupín. Ya se había acostumbrado a no comer cuando se murió. La pobreza es urgencia todos los días, por comer, por medicinas, por ropa, por el camión de los chiquitos para ir al colegio. Dios mío, por Dios, ni para eso hay. Hay un sentido de urgencia espantoso en los pobres, ¿no? Entonces vamos a ver, te voy a dar unas bombas, no funciona. Eso ya está más que claro, los expertos, los que han estudiado el fenómeno de la pobreza. Los golpes tienen que ser concretos y directos. Parte de ese dinero vuelve a entrar al sistema, parte de ese dinero entra nuevamente al Tesoro Federal, vamos a decir, al fisco federal, vía los impuestos, el IVA que paga al comprar determinadas cosas, no impuestos sobre la renta, por supuesto, el IVA que paga, el impuesto a los refrescos, el impuesto a no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, de esos X de miles de pesos, deben tener un estudio muy preciso, hay gente muy capaz en la Secretaría de Hacienda mexicana, muy capaz. Deben decir, bueno, tanto es el efecto K, tanto gira la economía, la hace que crezca un poco más vía el consumo, y tanto pues, que nos regresa, ¿no? Esto es muy interesante porque habría otras fórmulas que se podrían usar, que seguramente se van a llegar a usar en el futuro para tratar de que regrese más. Eso no lo tuvo don Víctor. El resultado final de su gobierno, sus números, pues no son buenos. No corresponden a la figura que fue él. No corresponden al que, digo, fue un gobernador y ya en tiempos posteriores a la revolución, que ocupó 2 meses la posición de gobernador. Muchos municipios se fueron a pobreza extrema, y su pobreza alimentaria y no sé cuánto, y bueno, ya sabemos. No había tantas clasificaciones de pobreza, creo, en ese entonces. Don Víctor no conoció, creo yo, no conoció esta cosa del Coneval o del INEGI que me iba a medir su desempeño. Hizo lo que creyó, era un hombre capaz, pero no estaba capacitado para ese momento. Es difícil encontrar ¿no? Las dos características en un gobernador, pero ya debe ser necesaria. Deben ser hombres capaces y capacitados. Hay hombres
que pueden estar capacitados o estar muy claros en sus ideas, pero son realmente incapaces, porque se necesita fuerza, capacidad política, muchas virtudes que tenía Cervera Pacheco, desde luego, sin lugar a dudas. Pero el resultado final de su gobierno es muy, muy, muy pobre. Todo su esfuerzo terminó en muchos municipios en pobreza extrema, con muchas dificultades, y no fueron los mejores, bueno, con muchos, ¿no? Fueron bastante malos. Habría que comparar los gobiernos posteriores de Ivonne Ortega y Rolando Zapata con respecto al resultado. Yo creo que él tuvo peores todavía que esta gente, ¿no? Al menos Ivonne, pues ahí se puede dar en quien vive, pero Rolando, pues sí, cambió la forma de medir. Pero lo cierto es que fue un hecho notable de los 90, el retorno. Y después vamos a encontrarnos un hecho de una valentía inusitada. No es inusitada, al menos recuerdo la de Churchill, ¿no? Que con más de 80 años quiso volver a ser primer ministro de Inglaterra. Todo el mundo se asustó. Anthony Eden, el Foreign Office, que era el que le seguía, se disgustó y profirió una frase, o se la hicieron decir, una expresión, no, Churchill, que me gustó mucho, que me ha gustado mucho y que quiero decir ahora, pensando en don Víctor. No hay manera de hacer un buen gobierno. No hay manera. Y dijo de Anthony Eden: ahora quiere que yo me vaya. Y en 90 días me va a estar insultando por haberlo dejado en este trabajo en el que se puede hacer menos mal, pero que se pueda hacer un buen trabajo es realmente muy difícil. Él, yo creo que también le había dicho un buen cuando le decía que pasaba mucho tiempo en su casa allá en Châteaubriand y que no iba a trabajar. Entonces le digo: mira, entiendo perfectamente bien, el 80% de los problemas en la administración pública se solucionan solos y el 20% no tienen solución. De ese 80%, cuando nosotros nos volvemos a meter, nos enredamos más y nos complicamos más. Esto a lo mejor no es cierto, pero yo sí tuve el valor que tuvo don Víctor de volver a contender a la alcaldía, sabiendo que tenía mucha probabilidad de perder. Pues fue un hecho de mucho valor. Hay mucha gente que dice que el resultado le afectó a la salud y desgraciadamente lo perdimos. Era un hombre que tenía de cualquier manera mucho que dar. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Pero por favor, vea la próxima. A lo mejor esa le gusta. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación por dentro, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración.
Selma Panel igual a calidad.